Buenos días desde la vía verde de Horta Sant Joan, la misma que estuvimos haciendo. Vamos a entrar a un túnel. Este túnel es más facilito que el que hicimos la otra vez. Estamos llegando a Horta Sant Joan. Es el mismo que va a Alcañiz, la misma vía verde que hicimos el otro día, pero otro tramo. Estamos ahora en provincia de Tarragona. Arribant a Horta Sant Joan. Bon dia, família! Aquí estem fent un túnel, arribant ja a Horta de Sant Joan. ¡Salud! ¡Bon día! Hoy hemos pernoctado en la antigua estación del pueblo de Bot, un sitio muy amplio donde hay mucho sitio para camper, para autocaravana, y se permite de momento la pernocta. Y aquí veis qué día espléndido, un poco de aire hoy nos hace, pero espléndido. Hay mucha gente rodando por este tramo. Es un tramo que es muy atractivo porque hay viaductos, hay muchos túneles y vale la pena. Aquí estamos hoy entre Bot y Horta de Sant Joan. Hoy el firme está mejor que el otro día, que cerca de Alcañiz. La prueba está que aquí hay mucha más gente rodando, y también la verdad es que es más atractivo, hay más sombra, más túneles, más divertido. Para niños es fantástico. Y aquí nuestra peque a tope. Aquí arriba tenemos ya vistas de Horta de Sant Joan. Ya estamos llegando. Estamos cerquita de Horta de Sant Joan. Ahí la tenemos. Arriba a la montañita. Nosotros vamos a llegar en el pueblo. Por debajo, por un túnel, vamos a pasar por debajo del pueblo y saldremos al otro lado del pueblo, a través del túnel donde hay la estación. Allí almorzaremos y ya veremos si continuamos más trozo o hacemos la vuelta hacia Bot. Aquí estamos llegando ya a Horta Sant Joan. Vemos aquí compañeros autocaravanistas también, como nosotros que estamos en Bot, aparcados aquí para disfrutar de esta vía verde. Muy bien, Horta Sant Joan, arribant. Hoy hace aire, pero hace bueno. Hay buen ambiente, hay mucha gente rodando y aquí lo tenemos. Horta de Sant Joan. Hemos llegado, hemos hecho unos 9 kilómetros, muy bien pedaleados, y ahora a descansar un poquito y continuar. Al final hemos llegado a Arnes de Lledó. Aquí, Arnes y Lledó, la estación está aquí detrás de los pinos. Después haremos una foto. Y hemos llegado al fin de la vía verde de la Terra Alta, la parte de Cataluña. Y ahí empieza el camino natural de la Val de Zafrán, que es la vía verde también, que es la que estuvimos haciendo el otro día, la del túnel este aventurero. ¿Veis? Estamos aquí. Y aquí veis que nosotros estábamos cerca de Alcañiz, Cretas, Pinell del Brai, Tortosa para allá a la izquierda, y a la derecha hacia Cretas y tal. Aquí cambia la comunidad autónoma. Y aquí estamos en Cataluña y allí estaríamos en Aragón. Allí tenemos la estación de Arnes Lledó. Habéis visto una foto.
Y si venís para acá, voilà, tenemos una zona de baño espectacular del río. Aquí vemos esta agua cristalina que la vía verde pasa por encima con un viaducto espectacular. Pues abajo tenemos zona, aquí abajo, de baño. Toda esta zona es una zona de baño. Y desde aquí arriba, desde la vía verde, hay una pista, hay un acceso que baja hacia aquí, que veis que aquí hay la carretera, hay como un aparcamiento también, y podemos bajar andando hasta la zona de baño. Esta ruta se puede hacer ahora en verano y aquí acabar para hacer una refrescada y para hacer la vuelta. Aquí tenemos la estación de Bot. Aquí es donde hemos pernoctado, desde donde hemos salido y hemos llegado. Hemos hecho un total de unos 28 kilómetros hoy. Y aquí tenemos este antiguo tren, vagón de tren, que es un full track hoy día. Aquí vemos todo de mesas y sillas donde podéis comer y tomar algún refresco después de la paliza. Nosotros hemos pernoctado al otro lado de la estación, hemos pernoctado más para allá. Aquí tenemos también una zona de picnic donde podemos aprovechar la mesa y las sillas, y aquí vemos más para allá las autocaravanas. Las nuestras están más arriba, más allá, hay unos edificios y más allá tenemos las autocaravanas. Hay mucho espacio para estacionar y pernoctar. Hay sombras también, después os lo enseñéis. Aquí estamos en la otra zona de la estación, ¿veis? Aquí la vía verde, toda la zona de sombrita, y nosotros que estamos aquí aparcados. Es una zona impecable para poder pernoctar.